llenaste de tu amor eterno, me amaste sin dudar. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Pasamos a las 2:30. 12:32 estamos, ¿cierto? Bueno, vamos a orar para comenzar rápidamente. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la bendición de poder hablar tu palabra, Dios mío, y te pido, Espíritu Santo, que vengas y que vayas a cada casa, Señor, para que esta palabra, que es tu palabra, se vuelva una espada, que penetre, Señor, los corazones y que pueda de verdad mostrarte a ti en toda tu dimensión de amor y de misericordia, Señor. Así que te amamos mucho, Señor, queremos estar contigo y sé tu Espíritu Santo enseñando y bendiciendo a cada persona que va a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Ya. Vamos a comenzar inmediatamente con una frase que dijo Jesucristo y que lo hemos estado repitiendo porque vamos a centrarnos en el Espíritu Santo y el bautizo del Espíritu Santo en esta prédica. Más que nada vamos a estar ahí. Y como decía Juan Eduardo recién, que el Espíritu Santo es fundamental, esta relación con Él, y eso es lo que quiero yo recalcar. Entonces Juan 14:16 está esta frase que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, Jesucristo ruega al Padre para que venga a estar con nosotros el Espíritu Santo y esté para siempre con nosotros. Entonces, todos debemos decir que Jesucristo rogó por mí para que viniera el Espíritu Santo para estar conmigo. Tú puedes poner tu nombre ahí, ¿no es cierto? Y va a estar para siempre contigo. O sea, Él está ahí constantemente, todos los días, en cada momento, cada minuto, día y noche contigo. Porque eso dice aquí, es para siempre. No es un rato, no es un minuto, no es un tiempo, no es mientras estamos vivos, es para siempre, eternamente. Entonces, muy importante que entiendan esto y que puedan creerlo para que esto ocurra, porque es por fe. Y la fe la pone Él mismo, el Espíritu Santo. Entonces, el Señor me estaba hablando y yo le decía: Señor, ya yo quiero hacer la obra tuya, yo quiero someterme, el sometimiento, ¿cómo lo hago? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hago para someterme más y poder entender y poder vivir en tu obra? Porque Él tiene una obra preparada de antemano que después lo voy a leer. Y para vivir en esa obra preparada de antemano ¿qué tenemos que hacer? Poder escuchar su voz, poder saber cuál es la obra que tiene para cada uno y poder hacer de acuerdo a lo que Él te dice, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia hace mucho tiempo, pero cada vez lo podemos hacer mejor. No conformarnos con meter los pies al agua, sino meternos en el océano, que significa nadar, ¿no es cierto?, en las aguas del Señor, en estas aguas que son maravillosas, que es del Espíritu Santo. Entonces, Filipenses 2:3, vayamos a Filipenses 2:3, dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Voy a esperar un poco, porque estoy medio acelerado. Pero ya, ahora vamos a calmarnos. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio. O sea, lo que dice Jesucristo y que lo he dicho tantas veces, o sea, renunciar, ¿no es cierto? Negarnos a nosotros mismos. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Poner más importante a los otros que a uno. Eso es renunciar a nosotros, ¿cierto? Y después dice esto. Escuchen esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto lo conocemos todos, lo he predicado muchas veces ya. Pero ¿sabe qué? Escúcheme un poco porque tiene otra connotación. A mí me reveló algo muy importante con esto. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, igual a los hombres, se hizo hombre él, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces nosotros todo esto lo leemos como que es para Jesucristo. Pero se nos olvida el versículo 5 que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso fue lo que me dijo el Señor. Tú quieres hacer la obra que yo necesito que tú hagas, que te tengo preparada de antemano para ti y para todos los que vienen a estar conmigo, a todos los que llamo y que vienen. Bueno, haya este sentir en cada uno de ustedes. ¿Cuál es el sentir? Que siendo Juan Manuel, y tú pon tu nombre, no estimo el ser igual a él. Ya no soy más Juan Manuel, sino que me despojo de mí mismo. Aquí esta palabra despojarse, que dice Jesucristo se despoja de sí mismo, se vacía de su deidad. No es más, se renuncia a ese poder que le da ser Dios, ¿no es cierto? Tomando forma de siervo. Entonces yo me despojo de Juan Manuel y me tomo forma de siervo para servir a mi Dios. Y después dice, hecho semejante a los hombres, ¿no es cierto? Es igual a nosotros, nosotros somos hombres, estamos en un mismo sentir que Jesucristo. Porque estamos hechos iguales a Él, como hombre, porque Él se hizo hombre igual a nosotros. Y estando en la condición de hombre, en mi condición de hombre, se humilló a sí mismo, nos humillamos, haciéndonos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, la palabra dice que morimos juntamente con Él. Por lo tanto, esto se hace también en nosotros, que tenemos que morir a nosotros. Dice, niégate a ti mismo. Eso es lo que está diciendo aquí, que te niegues, no te fijes en lo tuyo, ¿no es cierto? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, niégate a ti mismo y después muere en la cruz, toma tu cruz y sígueme. Morimos juntamente con Él y lo seguimos, empezamos a vivir su vida. Lo que Él quiere, el plan que Él tiene, para eso nos dice, sígueme, porque yo te voy a ir diciendo cada cosa. Y después de eso dice, por lo cual, después que nosotros nos hacemos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, participamos de su muerte y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, por lo cual dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces nosotros, el Señor nos entrega su plan, nos entrega su poder, nos entrega su nombre, este nombre que lo exaltó hasta lo sumo, que es nombre por sobre todo, nos entrega a nosotros, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero a nosotros se nos dobla la rodilla de los que están aquí en la tierra. Porque cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, la gente cae de rodillas. ¿Sí o no, iglesia? Todos ustedes saben cuando nosotros oramos empiezan a caer de rodillas. ¿Sí o no? Esto se cumple cuando yo renuncio a mí mismo y soy obediente hasta la muerte de cruz y yo muero para que Cristo viva en mí. Y toda lengua confiese, ¿no es cierto? Al yo mostrarlo a Él que Jesucristo es el Señor, porque en el fondo todo lo que yo hago, o sea, el Espíritu hace a través mío, es para glorificar a Jesucristo, glorificar al nombre que es por sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta que es bonito esto? Es una palabra que la hemos visto tanto, pero yo nunca me había dado cuenta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. O sea, esto es lo que deben hacer ustedes, lo mismo que hizo Cristo. Eso no es para nosotros. Entonces nosotros leemos, sí, y en realidad toda lengua se declara que Jesucristo es el Señor y lo recitamos. ¿Y qué hacemos nosotros de eso? ¿Qué parte tenemos? Es todo nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso para que Cristo viva en nosotros, tenemos que cumplir esta palabra. Y eso de que caen de rodillas en el Señor, Dios en Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué es lo que dice que no va a ser revocada? ¿Cuál es lo que quiere decir? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, el Padre le entrega a Jesucristo y Jesucristo nos entrega a nosotros.
para que nosotros hagamos la obra aquí en el mundo. Pero dentro de su reino, porque vivimos en su reino. Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios viene a estar con nosotros porque Dios está con nosotros. En Mateo 12, 28, dice esto. Mire qué lindo. Mire, 12, 28. ¿Qué es lo que dice? Pero si yo, está hablando de Jesucristo, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Todos los que tenemos el Espíritu Santo podemos echar fuera demonios. Yo echo fuera demonios. A muchos de ustedes le consta. A los nuevos no, porque todavía no han venido para acá o no han tenido esa experiencia, o los que sí, por teléfono también. El Señor es el que los saca. Pero entonces, cuando el Señor saca los demonios a través del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo, ¿qué dice? Entonces el reino de Dios está aquí, ha llegado. No que parece que va a llegar, que un poco ahora, que después va a llegar más. Ha llegado, está aquí. Nosotros vivimos en su reino. Por eso Jesucristo dice, yo los envío como yo los he enviado y yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. ¿De dónde somos? Del reino. Podemos vivir en el reino aquí y podemos expandir este reino, y eso es lo que nos pide el Señor que hagamos. ¿Ya? Después de esta palabra, vamos a Mateo 28. Esto también, ¿cuántas veces lo he leído? ¿Cuántas veces, hermano? Pero tiene otra connotación ahora. Que si la palabra está viva y eficaz y va sacando cosas nuevas, de donde que parece que ya no hubiera, va revelándonos. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela cosas que no nos revela a nadie, sino que sus secretos se los revela a sus hijos, a los que tienen una relación con Él. Entonces ustedes también son hijos y ustedes también van a tener revelaciones y están teniendo revelación del Señor. Entonces no es para algunos preferidos, ungidos, eso es una mentira, es para todos los que creen en Él y tienen una relación de amor con Él. Y por lo tanto son hijos. ¿Ya? Entonces Mateo 28, no sé si lo estaban buscando, 18, dice esto. Jesucristo resucitó, ya fue sacrificado, se levantó y se encuentra con sus apóstoles. Y les dice, se acerca y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? Como hombre, porque dice, toda potestad me es dada. Alguien le está dando, el Padre le está dando toda potestad, en el cielo y en la tierra. Eso está diciendo, ¿no es cierto? Queda claro. Él sigue siendo hombre porque si fuera Dios no necesita que se lo den, lo tiene. Por lo tanto, dice, se encuentra con su apóstol y le dice, ¿saben qué? Todo poder, toda potestad me fue dada en el cielo y aquí en la tierra. ¿Qué está diciendo? Acabo de recibir mayor autoridad de la que tenía como hombre. Después de este sacrificio, yo tengo toda la autoridad aquí en la tierra y en el cielo. ¿Por qué no dice eso si Él se va a ir al cielo y va a seguir siendo Dios? Aquí está el secreto. Por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Como yo tengo todo el poder, vayan ustedes y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta que todavía siguen bautizando en agua nomás? Y el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, ¿dónde está? Porque eso te da el poder, eso te hace entrar en el reino. Entonces lo que está diciendo aquí, yo tengo todo el poder y vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, que es el que forma a Cristo en nosotros, no podemos tener a Cristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nos entrega todo su poder,
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guardéis todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos entrega todo su poder. Ese poder mayor, ¿se dan cuenta? Es un poder mayor que el que tenía. Por eso dice, ¿saben qué? Novedad. Todo potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y entonces uno dice, bueno, ya, sí. Y ahí toma sentido lo que dice en Juan 14:12. Aquí toma sentido cuando tú lees esto y entiendes que tomó mayor poder y eso nos entrega a nosotros. Porque dice, vayan y hagan discípulos a las naciones y bauticen en el nombre del Padre y enséñenle todo lo que le he mandado, sacar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. O sea, todo lo que él... Y hablar en lengua porque tenemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y dice, de cierto os digo, Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces él dice, ¿saben qué? Tengo todo el poder en esta tierra, pero yo voy al Padre, así que se lo entrego a ustedes. Y por eso ustedes van a hacer obras mayores que las que yo hice, porque ya tengo todo el poder y se los paso a ustedes. La herencia es para ustedes, aquí en la tierra. Y yo me voy al cielo. Y me voy a estar con el Padre, y ahí no solo ustedes van a tener mayor poder porque se lo entrego a ustedes, del que yo tenía en la tierra, y van a hacer cosas mayores, sino que no solo eso, como yo me voy al Padre, voy a interceder por ustedes, para que puedan hacer cosas mayores. Y aquí se entiende el Juan 14:12, que no solo haremos su obra, sino aún mayores, porque Él va al Padre. Él no se queda en esta tierra, entonces lo vamos a hacer nosotros y nos entrega el bastón a nosotros para que hagamos la obra que Él estaba haciendo en esta tierra. ¿Qué les parece? A mí me parece un desafío tremendo, un desafío gigante. Pero ¿saben qué? No lo haces tú, lo hace Él. Y por eso nos muestra en el Antiguo Testamento cómo Él a su pueblo, a los hebreos, encabezado por Josué, tomó toda la tierra que les dijo que les iba a entregar. Y a nosotros nos dice, vayan y tomen las naciones. Nos entregó todo, tenemos toda la potestad porque Él tiene todo el poder para tomar esta tierra con el Espíritu Santo. No es con guerra, no es matando gente, los que se opongan, es con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, por eso dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros, entonces ese poder se manifiesta en cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no? Vamos a Efesios 2, versículo 1. Desde el 1, no, del 5, perdón, me equivoqué. Efesios 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, cuando estamos muertos, nos da vida juntamente con Cristo. La resurrección nuestra es igual a la de Cristo. ¿Ya? Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados ahí arriba, espiritualmente, con Él. Podemos conversar. Él nos dice lo que tenemos que hacer, porque ese es su plan, el plan de Dios. Y por eso nos dice que estamos ahí sentados. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Poder de Dios y algo inmerecido. No merecemos esta salvación, pero el Señor nos regala esta salvación. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que nos va transformando, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. La importancia de la fe. Por medio de la fe. O sea, si yo creo, entonces soy salvo. Pero dice, y esto no de vosotros. O sea, tampoco la fe soy yo. Tampoco la tengo yo. No de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces también la fe que nos salva es un regalo de Dios. Nada es nuestro. No hay mérito en nosotros. Todo lo tiene preparado Dios para entregarnos este regalo tremendo. No solo el Espíritu Santo, que es un don de Dios también, sino que también la fe. Esta fe que hace que Él se mueva con poder en nosotros. Pero
es un regalo del Espíritu y que viene envuelto en el Espíritu Santo, porque es parte del fruto que pone en nosotros el Espíritu Santo. Por eso que dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ahí viene el fruto, incluido que es su fe, la fe de Cristo en nosotros. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos hechos, y tenemos esta fe, y tenemos a Cristo, y tenemos el Espíritu Santo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios tiene preparado para cada uno de nosotros obras que tenemos que hacer. Pero nosotros andamos buscando qué es lo que hago, Señor, a ver, y tengo que adivinar, porque como no me habla, como yo no paso tiempo con él, entonces tengo que adivinar. No, yo soy bueno, trato de ser bien, hacer bien las cosas. No es eso. Nosotros estamos sentados al lado de él, y él nos habla y dice, mira, ora por tal persona, haz esto, hazte esto otro, di esto, nos revela la palabra. Él nos va enseñando y nos va haciendo andar en sus obras. Él dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. El Espíritu Santo le decía, la obra que él vino a hacer la hizo completita, no le faltó nada. Todo lo que estaba escrito de él, el Señor le fue mostrando cómo hacerlo a través del Espíritu Santo y le dio el poder para hacerlo y lo hizo. Asimismo nosotros, porque dice que las preparó de antemano. Yo tengo que empezar a caminar y estar atento a su voz, por eso que tengo que oírlo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a leer la palabra, aprendo a escuchar al Señor, y después lo puedo escuchar a Él directamente, porque aquí se aprende a oír a Dios, pero tengo que oírlo a Él. Por eso que Pablo dice, ustedes se han vuelto tardos para oír. ¿Qué está diciendo? Oye, ¿no saben oír todavía? Cuando ya debieran ser maestros, siguen siendo niños porque no saben escuchar, porque no han leído la palabra y el Señor no le está revelando la palabra y no están escuchándolo, porque cuando tú lees la palabra del Señor, todo lo que les digo yo, me lo dijo el Señor. Mira, fíjate en esta frase, es el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que también me dice, ¿sabes qué? Llama a tal persona y ora por esa persona. Entonces yo sé que esa persona se va a sanar. No necesito ni mi fe porque es la fe de Cristo. Porque Él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero sanar a esa persona, entonces yo llamo y se tiene que sanar. O si me encuentro con alguien y me dice, oremos, yo necesito, es porque el Señor lo trajo, Él prepara todas estas cosas. Pero normalmente te vas dando palabra de conocimiento, que se llama, que te dice, ora por tal persona, te vas diciendo, te va guiando. Si Él tiene preparadas las obras de antemano, ¿cómo no te va a guiar para que tú cumplas sus obras? Vamos a ser todos unos frustrados. Sí, yo sé que tengo una obra que está de... Mire, escuchen esto, por favor. Esas obras están preparadas y planeadas desde antes de la creación del mundo. Imagínate, está todo listo, está escrito como fue escrito, y lo comprobó con Jesucristo. En el Antiguo Testamento está escrito todo lo que iba a hacer Jesucristo, y lo hizo sin que le faltara una coma. Lo hizo todo. Así también nosotros estamos planeados desde la fundación del mundo, desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a escucharlo, tener esta relación de amor para que te vaya diciendo, mira, hay que hacer esto otro, y todo lo que te diga lo va a hacer Él. Te va a dar el poder para hacerlo. Entonces uno dice, no, es que yo oro por ciertas personas y no pasa nada, y otras, de repente se sana alguien. Porque andas a ciegas, no estás orando por los que Dios quiere que tú ores. No estás en el plan de Él. Y por eso nos frustramos, después no oramos por nadie, porque a quién le gusta orar y que no pase nada, po. Es un ministerio sin fruto casi. Y no solo eso, sino que quedas mal. Porque andamos en nuestro plan y no en el plan de Él. Por eso que dice, haya este sentir en ti. Despójate de ti y escúchame a mí. Yo te voy a guiar. Deja de ser tú. Como Cristo dejó de ser y se despojó de su deidad para mostrarnos que se puede hacer. Y lo hizo completo. Y nos entregó ese poder, nos entregó ese
ese regalo. Mire lo que dice en Hebreos 11:3. Voy a leer el 3 y el 6, me voy a saltar así. 2 versículos importantes. Dice, para que vean la importancia de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. O sea, por la fe, yo creo, la fe que pone el Espíritu Santo en mí, yo creo que este universo fue constituido de lo que no se ve. Que esto que se ve, lo hizo Dios desde lo que no se ve, con su palabra, ¿cierto? Por la palabra de Dios, dice. Fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo eso. Si yo creo que esto se hizo de lo que no se ve, del reino que no vemos, entonces de ese reino, yo vivo en ese reino y puedo hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer, aunque sea imposible, lo puedo hacer porque Él actúa en mí y es el Dios de lo imposible. Entonces lo que para los hombres no es posible, nosotros, a través de este Espíritu Santo que lo hace, nos usa a nosotros, nos hace participar, ¿no es cierto? Porque tienen plan para que nosotros hagamos esas cosas. Nos hace participar como hijos y podemos hacer cosas imposibles. ¿Ya? Pero sin fe, vamos al 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, si no tienes esta relación con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está dentro tuyo, si tú no eres templo del Espíritu Santo, como dice en la palabra, no tienes fe. Por lo tanto, no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que existe, crea que Él está. Ese es el verbo hay. Y que es galardonador de lo que lo buscan. O sea, Él te premia cuando tú lo buscas sabiendo que Él va a estar. Entonces yo le digo, Señor, ven a estar conmigo y yo sé que Él está. Y tiene que manifestarse. O cuando le digo que vaya sobre una persona, Señor, desciende sobre tal persona porque yo sé que Él está ahí. Pero se hace manifiesta su presencia. Y sana, y quita los dolores, depende de lo que sea, si quita la depresión, nos muestra cuál es el problema que nosotros no sabemos. Muchas veces no sabemos cuál es nuestro problema que tenemos escondido desde que nacimos, o desde el vientre viene ese problema, y no sabemos. Que fuimos rechazados en el vientre y no tenemos idea. ¿Quién sabe que desde el vientre fue rechazado? Y hay gente que se siente rechazada siempre y no sabe que fue rechazada en el vientre. Y el Señor le dice, mira, este es el momento que te rechazaron. Y aquí entró ese rechazo que tú sientes por toda la gente. Y el Señor lo sana porque Él sabe todas las cosas. Se dan cuenta, el poder de Dios es maravilloso. Y nos entrega a nosotros esa tremenda responsabilidad. Y nosotros andamos pidiendo por nosotros. Y no renunciamos. Y la única manera de poder hacer el plan es que yo me niegue a mí mismo y tome su cruz y lo siga. Haga lo que Él quiere. Él es el que manda. Él es Dios. Y no yo. Él es Dios. Por lo tanto, debo entender que el Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es el que te guía. Él nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y no es nuestro ayudante. Es el que guía, es el líder nuestro. Es el que lidera nuestra vida. Y nosotros lo seguimos. Por eso dice, síganme. Lo seguimos. No es la de nosotros. Acompañen, flaquito, tú a estos flaquitos porque me falta... No, si es Dios, hermano. Es Dios el que hizo todo lo que tú ves y que puede sanar puede resucitar un muerto, pues todo eso hace Él. Puede levantar un paralítico, alguien que se está muriendo lo sana. Es tremendo. Ese es el poder que está en ti a través de su Espíritu Santo. Bueno, ¿se acuerda? La semana pasada yo hablé un poco de lo que es hablar en lenguas y lo importante que es, porque es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no es cierto? Intercede y Él ora por las cosas que nosotros no sabemos, porque Él sabe lo que necesitamos más que nosotros, y también sabe cuál es la voluntad del Padre, por lo tanto Él sabe para dónde tenemos que ir. Y Él nos va diciendo, entonces, si nos falta humildad, nos falta mansedumbre para poder ser guiados, entonces el Espíritu Santo, en lenguas, para que nosotros no entendamos, le pide al Señor, que me cuesta llegar a Juan Manuel, si de repente se me va para el otro lado,
eso. Entonces, Señor, por favor, pon humildad. Él pide por nosotros. ¿Entiendes, no? Él pide, entonces nosotros tenemos que dejar que Él pida, porque a veces nos dejamos, yo también. O sea, yo les cuento esto, experiencia propia. Yo podía sacar demonios, sanar enfermos, y no hablaba en lengua, porque yo tenía miedo de hablar en lengua, porque vi gente satánica imitando esto. Entonces yo oraba por esas personas y salían demonios y no podían hablar más. Eso lo conté, pero entonces eso me hizo a mí temer hablar en lenguas. Y claro, yo tenía el Espíritu Santo, porque si no, no podías sacar demonios, no podías sanar enfermos y todo. Y de repente, y hay denominaciones o iglesias que si tú no hablas en lengua, no tienen el Espíritu Santo. Y eso no es verdad. Entonces quiero poner varios ejemplos para clarificar este punto, porque la gente cree, ay, yo no hablo en lengua, entonces no tengo el Espíritu Santo. No es eso. A lo mejor tú tienes el mismo temor que tengo yo y no permites. O a veces el Señor decide que sea después. Eso, ¿saben qué? Esa es la soberanía de Dios. Dios es gigante y su soberanía, Él nos encuadra. Mira, si no hablas aquí, no, esto no es. No encuadra, tú no lo puedes encuadrar. Y yo les quiero mostrar que no se puede encuadrar. Entonces, vamos a analizar varias veces en la Biblia, sobre todo en Hechos está, que la gente recibe el Espíritu Santo y unas veces sí lo recibe hablando en lengua, otras veces no, otras veces les voy a mostrar mejor, ¿ya? Vamos a hablar menos y vamos a mostrar, vamos a ir al grano. Por ejemplo, en Pentecostés todos sabemos, ya lo organizamos recién, hace poquitos días, cuando vino el Espíritu Santo, todos hablaron en lengua, estaban los 120 y cayeron, ¿no es cierto?, como se posaron sobre él unas llamas de fuego, como de fuego dice, porque no los quemaba, y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y la gente decía, oh, ¿qué les pasa esto? ¿Cómo puede hablar en mi idioma si este es Galileo? Bueno, ese fue el milagro para que todos supieran que había llegado el Espíritu Santo. Empezaba Pentecostés, ¿ya? Entonces ahí, al recibir el Espíritu Santo, ellos hablaron en otras lenguas y tenían la capacidad también de hablar en lenguas angelicales, por supuesto. Después, porque así dice Jesucristo, en mi nombre, los que crean en mi nombre, hablarán también en lengua. Entonces, ellos también tenían eso. Fue entonces, pero no se sabe, sino que hablaron en otro idioma. No se sabe si hablaron en lengua angelical. Por lo tanto, no lo nombró el Señor eso. Fue entonces, en Hechos 9, 17, cuando Pablo se convierte. Miren, Pablo es Saulo todavía, y él se tiene un encontrón con Jesucristo, queda ciego, y el Jesucristo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dice, anda a la casa de tal persona y espera ahí. Y él estuvo 3 días ahí, sin comer, sin beber y sin dormir, orando constantemente, durante 3 días. Entonces, el Señor le dice a Ananías, anda y quiero que tú ores por él. Ya. Entonces, fue entonces Ananías, después de una discusión con Jesucristo, pero es que este hombre que mata a los cristianos, no, le dijo, anda porque este hombre me es escogido, ¿ya? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, que es Pablo, ¿no es cierto? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Se fue a predicar. Y no habló en lenguas. ¿Se dan cuenta que no lo nombra? A lo mejor sí, a lo mejor no. Nadie puede decir, no vamos a elocubrar. Pero aquí no habla que dijo en lengua. Pero después, en Corintios 14, 18, les dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, si hay alguien que habla en lengua, ese soy yo. ¿Se dan cuenta? Pero aquí no lo nombra. Lo dice después. A lo mejor al principio no fue. ¿Saben qué? Si Dios no lo pone aquí es porque no es una regla, porque Dios no tiene reglas. Y empezó a predicar. Eso a mí me pasó. Yo salí del momento que me convertí, porque yo me acuerdo, es exactamente, me acuerdo con fecha, 12 de octubre de 1996, yo salí a predicar.
y quería convertirlos a tirones si no se querían convertir. Era una pasión por convertir a la gente, que me costó varias peleas con mi propia familia, familiares, no con mi esposa ni mis hijos, pero con familiares, porque la pasión que entró en mí, y eso es el Espíritu Santo. Porque yo fui a clase, ¿no es cierto?, para estudiar, y yo todo el rato, ¿y el Espíritu Santo dónde está aquí? Y el Espíritu Santo entró en mí y me hacía reclamar a los profesores. Entonces yo era una piedra en el zapato desde un principio. Pero no quiero hablar de mí, sigamos. Levantándose, fue bautizado, listo, y predicó. Mire, después, Hechos 10, 38. Ahí Pedro se encuentra con Cornelio. Cornelio era un gentil, no era hebreo. Y si el Señor no le hubiera dicho directamente a Pedro que tenía que ir, a donde Cornelio no hubiera ido. Entonces él va, y vamos al 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, y empieza a contarle, se encuentra con Cornelio y le empieza a contar la historia de Cristo, le empieza a predicar, ¿ya? Porque de eso se trataba, que él le contara, ¿no es cierto?, el Evangelio. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, esa frase la analizamos la semana pasada, si alguien quiere entender mejor, porque es tan importante eso. Está todo lo que hizo Jesucristo ahí en un versículo. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole al madero. O sea, nosotros estuvimos ahí cuando lo mataron y todo lo demás. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. También somos testigos de su resurrección. Saltemos al 42, saltemos al 41. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Nos mandó a predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Cuando estaba diciendo esto, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí y oían el discurso. Era toda la familia de este hombre, ¿no es cierto?, y los empleados, todo lo que lo rodeaban a él, ¿ya? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, cristianos que lo acompañaron a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que se había derramado el Espíritu Santo? Porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mire esto. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se dan cuenta? Esta gente, escuchen esto porque uno no lo entiende. No se arrepintieron, no creían en Jesucristo todavía, no se habían bautizado y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua. ¿Se dan cuenta que Dios hace lo que quiere? No hay reglas. ¿Se dan cuenta, no? Ese es mi punto, eso es lo que quiero enseñarles. Si el Señor quiere que tú hables en lenguas antes de conocer a Cristo, han pasado gente. El otro día escuchaba una historia de un señor que contó. Estaban los pentecostales en la calle y se acercó y así a una distancia empezó a escucharlos y vio que estos pentecostales cantaban y de repente entre la canción también cantaban en lenguas. Pero él no entendía eso. Y eso lo rechazaba absolutamente. Y de repente de él empezó a salir un idioma que no entendía. No conocía a Cristo, no creía en Cristo, no había sido bautizado. Y empezó a hablar en lengua y fue a una iglesia y se convirtió y hoy día es un tremendo hombre del Señor. Esto le pasó a Nicodemo. Nicodemo es, ¿no? ¿Sí? Que realmente me confundo con el otro cabro. Sí, Cornelio, ¿ves? Me confundo con Nicodemo. Esto le pasó a Cornelio y toda su familia antes de ser bautizado, antes de creer, cayó. Si le estaban contando recién. ¿Quién cree inmediatamente y se convierte y habla en lenguas inmediatamente porque se arrepintió del pecado?
el pecado, el arrepentimiento te lo pone el Espíritu Santo. No se habían ni siquiera arrepentido. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta que Dios hace lo que quiere y no lo podemos encuadrar? Ay, si no hablas en lengua o si no haces esto, Él hace lo que quiere. Es su soberanía. Díganme un amén. Amén, díganme amén. ¿Se dan cuenta? No podemos encuadrar, ni tampoco hay sistemas para orar. No hay nada encuadrado en el Señor. El Señor es el creador por excelencia, es creativo todo el tiempo, siempre hace cosas nuevas, hay diferentes maneras, siempre, siempre. No hay nada más creativo, ni más creador que el Señor. Entonces no lo encuadres, sé libre con Él. Por eso dice, conocerán la verdad, me van a conocer a mí y van a ser libres. ¿Amén? Ya. Mire, aquí hablaban en lenguas. Cuando Pablo va a Efesos, ¿no es cierto? ¿A Efesos creo que era? Apolo. Efesos, sí. A los Efesios. Ya. Entonces dice, bueno, no importa, no sé si eran Efesios, pero estaba ahí Apolo predicando en Corinto, perdón, a Pablo, en Corinto. Vino a Efesos y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, ni sabemos qué es esa cuestión, le dijeron. Que no tenían ni idea, ¿ya? No sabemos ni hemos oído. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en el agua. ¿Cuántos de ustedes todavía se han bautizado solamente en el agua y el Espíritu Santo no está sobre ustedes? Hoy día van a recibirlo, van a pedir. Y yo voy a orar para que todos reciban en su casa, ¿ya? Los que no lo tienen todavía, los que lo tienen, ¿para qué? Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, ahora tenemos que imponer las manos. No, porque Pedro estaba hablando y cayó el Espíritu Santo. No impuso manos, no creyeron, no estaban bautizados, nada de eso. ¿Se dan cuenta? Que todo es diferente. Por eso puse son diferentes maneras de. Y por último, cuando se convierten los 3.000 en Pentecostés, después de Pentecostés. ¿Se acuerdan de eso, no? Jesucristo dijo en la cruz, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En la cruz, a los que lo estaban matando y a todos los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, que son los mismos que estaban aquí en Pentecostés, porque era la misma gente que viajaba a Jerusalén a darle gloria al Señor, ¿ya? Entonces, cuando Pedro empieza a predicar y les explica que cayó el Espíritu Santo y todo, dice, y con muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. ¿Pero cómo fue esto? En el 38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y todos se arrepintieron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Y nadie habló en lengua. Los 3.000. ¿Y qué decía? Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta? Ahí no dice, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no hay una regla en el Señor. ¿Quedó claro ahora? ¿Quedó claro? Y para terminar quiero tocar otro punto, un punto pequeño, que es algo que lo he dicho 2 veces ya esta palabra cuando Jesucristo está sanando enfermos y le decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque toda esta revelación que me acaba de hacer el Señor trae algo nuevo sobre esto. Y por eso se los quiero participar a ustedes. En Marcos 10, 51 y 52 voy a leer. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya les cuento o no.
Había un ciego que le decía, Jesucristo, le gritaba desde lejos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, y todos le decían, ya cállate, no, deja de molestar al maestro. Entonces le dice, ya, ven. Y viene corriendo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, quiero que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Lo sanó. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué pasó aquí? ¿Tu fe te ha salvado? ¿Realmente tenía fe? ¿Había recibido el Espíritu Santo? No, si todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿Quién le entregó esa fe? ¿De dónde salió esa fe? Cristo le entregó la fe. Le puso el Espíritu Santo. Porque le dice, tu fe te ha salvado. La salvación, esa palabra, como les dije la vez anterior, es sanidad, es liberación. Si había un demonio que lo tenía ciego, lo liberó y lo salvó. Él quedó con el Espíritu Santo y dice, tu fe te ha salvado. Se acabó tu problema. Nunca más vas a sufrir porque vas a tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él? Y seguía a Jesús en el camino. Lo siguió. Tomó la cruz. Renunció a sí mismo y siguió a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante? Porque le dice, tu fe. Pero es la fe. Es una sola fe. La fe que pone el Espíritu Santo. La fe de Dios. La fe es un regalo. Pero es el que nos salva a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo pone. Por eso que es tan importante. Como lo leí al principio. ¿Se acuerdan lo que leí al principio? Que Jesucristo oró al Padre. Rogaré al Padre. Rogó al Padre. Y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, hermanos míos. Necesitamos ese Espíritu Santo siempre. No podemos olvidarnos todo el día y después un rato a solas, Señor. Oh, gracias, Señor. No es todo el día y Él te está hablando, te está enseñando, te está guiando, te está preparando, te está santificando. Él te da el poder para ser santo, hermanos míos, porque tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. ¿Sabe lo importante de la santidad? El pecado es para mi alma como la enfermedad para mi cuerpo. Si yo peco, me voy a enfermar. Ahora, no se trata de que todos los enfermos están pecando, no es así. Pero sí, la mayoría de los enfermos es porque han pecado. Porque ahí el espíritu del demonio, el espíritu de las tinieblas, toma poder sobre ti. Entonces, ¿podemos llevar este Santo Espíritu llenos de pecado? Si lo que hace Él con su poder es hacernos superar, y esa es la gracia, por eso es por gracia, porque nosotros no somos capaces, pero su Espíritu Santo nos hace superar el pecado. Y vuelvo a repetir, el pecado es para mi alma como la enfermedad es para mi cuerpo. Si yo peco, me voy a enfermar. Ahora, no acusemos, acuérdense, de Job, que no había pecado y se enfermó. De repente hay cosas que solamente Dios en su grandeza pone enfermedades a hombres de Dios. Lo pone. Pero tú con el poder de Dios lo vences. Te pone eso, ¿sabes qué? Porque si tú tienes esa experiencia personal vas a tener más poder después. Más vas a creer mejor. Es para hacer crecer tu fe. Y no estoy justificando por si acaso me enfermo. No. Estoy diciendo que es necesario tener el Espíritu Santo. Y es necesario ser santo, como Cristo fue santo porque Él no pecó, para que este poder, este reino que está en ti, se manifieste en toda su plenitud. Amén. Amén. Vamos a orar, porque se acabó la prédica. Vamos a orar para que Dios, yo les pido que se paren, van a pararse todos, porque Jesucristo va a estar ahí. El Espíritu Santo va a descender sobre tu casa. Está siempre, pero tú vas a sentir la presencia de Dios. Los de la iglesia ya conocen esto y van a caer de rodillas y todo, pero los que no lo conocen, los que no han tenido esta experiencia, yo les sugiero que se pongan de pie y esperen que Cristo, a través de su Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vamos a orar. Y los que quieran pedir, después vamos a pedir, anotar las peticiones de oración
Y si alguien quiere dar un testimonio que ha sido sanado, también sería bueno hacerlo. Pero vamos a orar cortito esto para que reciban el Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle que con un fondo musical, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que venga a estar sobre tu casa. La palabra dice que si tú lo amas y cumples mi palabra, dice Jesucristo, mi Padre te amará, yo te amaré y me manifestaré a ti. ¿Cómo le dice Judas? ¿Cómo te vas a manifestar? Si tú cumples mi palabra, mi Padre te amará y yo te amaré y haremos morada contigo, vamos a vivir contigo. Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle por este amor que tenemos en Él. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo descienda en cada casa de cada persona que está escuchando esta prédica en este minuto. Espíritu Santo, desciende y llénalos de ti, que haya llenura del Espíritu Santo. Y que si alguien va a hablar en lenguas, que sea, no se frenen a las manifestaciones del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo. Y si alguien tiene alguna enfermedad, pónganla. Si hay depresión, cualquier enfermedad, TOC, cualquier cosa, dolores en la espalda, dolores en los brazos, dolores que no te dejan dormir, preocupaciones, entréguensela al Señor, porque Él está ahí. Señor, desciende sobre cada persona, sana, libera, Señor, y salva a cada persona, Señor. Y yo te pido que tu poder se manifieste en cada uno de ellos. Y como dice, que en tu presencia toda rodilla se doblará. Así que saca toda soberbia que no permita que esas rodillas se doblen, Señor. Si alguien tiene soberbia todavía, que no te conoce, Señor, saca esa soberbia en el nombre de Jesucristo. Y que tú te manifiestes en Él, Señor. Bendice sus vidas. Llénalos de ti. Es con amor. Esto es puro amor. El Señor, todo lo que nos entrega es su vida, es su amor, es su verdad. Señor, desciende, Espíritu Santo, y saca todo lo que es contrario a ti, Señor. Todo lo que no permite que haya una relación íntima contigo en cada persona que está escuchando, Señor. Señor, saca todo estorbo a esa relación íntima en el nombre de Jesucristo. Y bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia Vitacura, Señor, para que esta iglesia impacte a esta nación, Señor. Y podamos impactar a muchas otras naciones, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Dios mío. Amén. Ya, hermanos míos, quédense ahí, el Señor está ahí con ustedes. Quédense ahí, oren al Señor. Reciban este Espíritu Santo que es tan importante, tan necesario. Y después nos cuentan su experiencia. Yo te doy gracias, Señor. Sigan orando, vamos a cantar una canción mientras ustedes oran y están pasando tiempo con el Espíritu Santo. Acuérdense, el Espíritu Santo está sobre toda, la palabra dice, y derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. No hay condición, hermano. Así que el Espíritu Santo está sobre ti, como cualquier persona. No existe, escuchen esto, no existe la persona, ay, que yo he sido tan malo, he hecho tan malas cosas que estoy haciendo todo lo malo. No importa. Pablo estaba asesinando, escuchen esto, asesinando cristianos cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo cayó sobre él y lo convirtió, y después a los 3 días estaba lleno del Espíritu Santo predicando sobre Cristo. Así que no hay nadie que pueda ser rechazado por Dios. Nadie es rechazado por Cristo. Así que recibe ese Espíritu Santo. No hay nadie indigno para Jesucristo y para Dios y para el Espíritu Santo. Amén.